El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que buscaba acabar con la segregación y la discriminación racial contra la población afroamericana, ha influido en gran medida a nivel mundial en la lucha por la inclusión y la diversidad en general. El movimiento por los derechos civiles ayudó a fomentar una mayor conciencia sobre la discriminación y la opresión en todas sus formas, lo que incluye no solamente la discriminación racial, sino también la discriminación por género, orientación sexual, religión, discapacidad y otros aspectos de la identidad. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos sentó las bases para la lucha global por la igualdad y la diversidad. La conciencia colectiva que se generó durante ese tiempo influyó en la forma en que las personas pensaban acerca de la igualdad, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La lucha por la igualdad y la diversidad se convirtió en una causa importante para muchas personas en todo el mundo y despertó un sentido de solidaridad y compromiso con aquellos que luchan por tener sus derechos reconocidos en todo el mundo. Este legado continuó en la lucha por la igualdad y la diversidad en otras formas. Las luchas posteriores por los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales y la lucha por la inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre otros, fueron influenciados por la lucha anterior, por los derechos civiles y la lucha por la igualdad. En resumen, es importante saber que este movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos tuvo un impacto significativo a nivel mundial en la lucha por la inclusión y la diversidad en general, al generar una mayor conciencia sobre la discriminación y la opresión en todas sus formas. Esto condujo a una creación de movimientos y luchas por igualdad y la diversidad en todo el mundo y ha inspirado a muchas personas a luchar por la justicia social y la igualdad para todos. Algunos de los movimientos que engloban la inclusión y la diversidad como consecuencia del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos podemos nombrar como el movimiento feminista, que lucha por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Como segundo punto, también podríamos nombrar el movimiento LGBTQ+, que busca la igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y queer. Como otro punto, el movimiento de los derechos para los discapacitados, que defiende la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El movimiento Black Lives Matter, que busca poner fin a la brutalidad policial contra las personas afroamericanas y mejorar la vida de los afroamericanos en general. El movimiento que los derechos de los inmigrantes, que busca proteger los derechos de aquellos inmigrantes y promover una política migratoria más justa e inclusiva. Estos son solamente algunos de los movimientos que han surgido como resultado del legado del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Todos ellos buscan promover la inclusión, la diversidad y luchan por la igualdad de oportunidades y la justicia social para todas las personas en general. Por eso hemos visto que se ha visto a nivel mundial. Podemos preguntarnos cómo influye el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos en la lucha por la inclusión y la diversidad en otros países. Pues es importante saber que este movimiento ha tenido una gran influencia en la lucha por la inclusión y la diversidad en otros países, al generar una mayor conciencia sobre la discriminación y la opresión en todas sus formas. La lucha por los derechos LGBTQ+, por ejemplo, se ha extendido a nivel mundial gracias a la solidaridad entre los activistas de todo el mundo, que han sido inspirados por las luchas de la igualdad de los Estados Unidos y han creado movimientos similares en otros lugares. Además, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación se ha convertido en un tema global importante, y muchas organizaciones internacionales trabajan para promover la inclusión y la diversidad en todo el mundo. Como otro punto importante, nos podemos preguntar qué desafíos enfrenta actualmente el movimiento por la inclusión y la diversidad y cómo pueden superarse estos desafíos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Uno de los desafíos actuales más importantes para el movimiento por la inclusión y la diversidad es la persistencia de la discriminación y la opresión en todas sus formas. Aunque ha habido importantes avances en la lucha por la igualdad en todos estos años, muchas personas todavía enfrentan sus obstáculos significativos para poder obtener sus derechos y que sean reconocidos y respetados. Para superar estos desafíos es necesario seguir trabajando en la construcción de sociedades más justas e igualitarias a través de la educación, la sensibilización y la creación de políticas que promuevan la inclusión y la diversidad. También es importante que fomentemos la solidaridad entre los activistas de todo el mundo y trabajar juntos para lograr un mundo más justo e inclusivo para todos. Es importante que sepamos sobre qué trató este movimiento por los derechos en Estados Unidos. Por eso, es importante que sepamos que en 1964, en Washington, el presidente Johnson promulgó la ley pública conocida popularmente como la Ley de los Derechos Civiles, la cual prohibió la discriminación basada en cuestiones de sexo o raza en la contratación, promoción y en el despido. Para esta se había logrado finalmente la aprobación del Congreso.
En el mismo acto, Johnson dirigió un llamado al pueblo estadounidense para que se uniera a ese esfuerzo destinado a dar justicia y esperanza a todos nuestros ciudadanos. La promulgación de esta ley de derechos civiles fue significativa al autorizar la integración racial y de género, también al prohibir la segregación de las personas afrodescendientes en las escuelas, espacios públicos y empleos, y de esta forma crear una comisión de igualdad de oportunidades en el trabajo para la raza y género. La acción se daba después de varios hechos de suma importancia, como lo fueron siglos de abuso contra los derechos humanos de los y los afrodescendientes, cuya marca fueron la esclavitud, la represión y la tortura. Los jóvenes, especialmente los estudiantes, desempeñaron un papel crucial en este movimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos afroamericanos del sur regresaron del servicio militar, pero ya no estaban dispuestos a aceptar la segregación racial y la discriminación sistemática a la que se enfrentaban. Estos afroamericanos se inspiraron en el ejemplo de otros grupos oprimidos de todo el mundo que luchaban por sus derechos y libertades. De esta forma, empezaron a organizarse y a protestar contra las injusticias a las que se enfrentaban, como lo fue la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963, con una participación de entre 200 y 300.000 personas para presionar a los congresistas a aprobar la ley por los derechos civiles. Esta fue el escenario del histórico discurso Tengo un sueño, I Have a Dream, de Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. El asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, fue otro de estos movimientos importantes, de un evento crucial. La ley de estos derechos civiles es una pieza revolucionaria en la legislación de los Estados Unidos, donde se declaran ilegales las formas de discriminación contra los y las afroamericanos y las mujeres en todas formas de segregación. Al inicio su aplicación fue débil, como las herramientas legales para hacerla valer, pero con el tiempo se complementaron estos recursos, comenzando así una larga batalla contra la injusticia y a favor de la igualdad. Este movimiento fue una lucha larga y principalmente no violenta, para extender el acceso pleno a los derechos civiles y la igualdad ante la ley de los grupos que no los tienen, sobre todo de los ciudadanos afroamericanos. Han sido numerosos los movimientos a favor de otros grupos en Estados Unidos a través del tiempo, pero generalmente se usan el término para referirse a las luchas que tomaron lugar en estos años, para terminar la discriminación contra los afroamericanos y terminar contra la segregación racial, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Usualmente, consideran que este periodo termina con el asesinato de Martin Luther King en 1968, aunque el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos sigue de muchas formas hasta actualmente en nuestros días.